Me dijeron que están esperando. Sí, acabo de aceptar a 3. Ay, gracias, doctora. Fobia social, me dijiste, ¿no, Andrea? Sí, doctora. Hemos hecho ya fobias específicas, ¿verdad? ¿Hemos empezado esto o estábamos terminando? Por favor, recuérdenme. Estábamos en el tratamiento de la fobia social. Ah, ya. Entonces, hay que tener en cuenta que este trastorno de ansiedad, ¿no es cierto?, es muy importante a tener en cuenta el temor que tienen estas personas a la humillación, a la vergüenza, hablar en público, comer en restaurantes, etcétera, etcétera, pero a diferencia del paciente evitativo, estas personas reconocen lo irracional de su trastorno, ¿no es cierto? No así el evitativo, evita las situaciones de conflicto, porque esa es su característica y con eso se siente egosintónico. En cambio, estos pacientes, todos los pacientes que tienen trastorno de ansiedad, son egodistónicos. Entonces, el tratamiento de estas personas, de este trastorno, es tratar ese miedo, ¿no es cierto? Ese miedo que le da el hecho de hablar en público, como aquí dice la diapositiva, qué ganas de hablar sin miedo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que superar toda esa situación de miedo, de ansiedad, de angustia, entonces a la larga lleva a una depresión. Y lo que hacemos entonces es hacer el tratamiento con antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no es cierto? Y entre los muchos que hay, el que mejor resultado ha dado en aquellos pacientes que tienen una fobia social generalizada, no sea a todas las situaciones, ¿no es cierto? Entonces la paroxetina, que es antidepresivo y también es antifóbico. Entonces se puede utilizar de 20 a 40 miligramos día. Los primeros 2 meses, sobre todo en las primeras etapas, y después ir pasando solamente a un comprimido al día, 20 miligramos. La sertralina también da buenos efectos, la fluvoxamina, el citalopram, que tiene un efecto de acción y alcanza niveles plasmáticos mucho antes que el resto de los antidepresivos inhibidores selectivos, ¿no? Entonces, todos estos han mostrado efectividad en estos trastornos y principalmente, como les digo, la paroxetina, porque es antidepresivo y antifóbico. También están en primera línea en la fobia social no generalizada, solamente para algunas situaciones, ¿no es cierto? En situaciones en las que el paciente identifica, como el hecho de tener que disertar, por ejemplo, el hecho de tener que estar frente a un público. También se han visto buenos resultados la paroxetina, ¿no? Y los beta bloqueadores, como el propanolol, para esas situaciones, sobre todo en las que aparecen las palpitaciones, taquicardia, esa ruborización que tienen, el temblor, etcétera. Y finalmente tenemos que hacer la terapia cognitiva conductual para corregir estos pensamientos disfuncionales, ¿no es cierto?, acerca de lo que tiene, acerca de que el paciente tiene fracaso, humillación o la vergüenza que va a pasar. Entonces, tenemos que restaurar su autoestima y la moralidad del paciente. Entonces se tiene que hacer esas situaciones y también se puede hacer la desensibilización sistemática, ¿no? O sea, exponiendo gradualmente al paciente a las situaciones de conflicto. Por ejemplo, el hecho de que tener que hablar en público, ¿no es cierto? Porque el paciente se queda callado, empieza a temblar, se olvida de las cosas, no puede decir nada. Entonces, ¿cómo podemos ver? ¿Cómo podemos hacer? Un ejemplo es hacerle practicar a él solo frente a un espejo, ¿no es cierto? Y que vaya notando las cosas en las que se equivoca. Entonces se tiene que grabar y va a ir corrigiendo eso. Posteriormente, ya una vez que él ha vencido ese hecho de hablar solo frente a un espejo, puede hablar o llamar a alguien de su confianza, ¿no? Puede ser alguien muy cercano a él, posteriormente sus amigos y así sucesivamente, donde vaya viendo más personas que estén dentro de la terapia de afrontación de esta situación. Entonces, se ha visto buenos resultados, por supuesto que no es de un momento a otro,
Sabemos además que tiene que cambiar esos pensamientos que tiene acerca del temor y la vergüenza. Entonces la terapia cognitiva conductual, la desensibilización sistemática, pues van a ir juntas, ¿no es cierto? Y a la vez de que ya vamos a ayudarle al paciente disminuyendo esa angustia, ese miedo con los antidepresivos, ¿no? Entonces es una forma de hacer este tratamiento. El trastorno de pánico, que es otro de los trastornos más frecuentes que se da en un 5% de las mujeres y 2% en los hombres, que se ha visto que hay algún momento se ha cumplido el criterio para tener este trastorno. Entonces, estos pacientes acuden más a la consulta en atención primaria. Entonces, ustedes no duden que en algún momento, cuando estén haciendo su internado, cuando estén haciendo su año de provincia o sus meses de provincia o ya estén trabajando en algún municipio, entonces van a ver a estos pacientes porque van a llegar a la consulta como si tuvieran esa falta de aire, esa opresión en el pecho, esa sensación inminente de muerte. Entonces tienen, a uno le confunden, ¿no es cierto? Al principio porque parecería que les está por dar un infarto, que están en una emergencia hipertensiva, porque están además con sudoración, taquicardia, palpitaciones, temblores, etcétera. Entonces se ve más estos pacientes en atención primaria y también se ve en la especialidad. Entonces, en la especialidad de psiquiatría, en psicología, ocupa prácticamente, es uno de los trastornos más frecuentes, ¿no? Este trastorno se suele iniciar alrededor de los 25 años, aunque la edad de presentación varía, ¿no? 8 de cada 10 pacientes desarrollan este trastorno a años. ¿Cuáles son las causas? Son genéticas, biológicas y la represión y esa respuesta condicionada. Porque estos pacientes, una vez que ya han tenido el primer episodio, es importante hacer un buen tratamiento. Ustedes saben que el cerebro después queda vulnerable para los siguientes episodios o eventos que puedan haber, ¿no es cierto? Y cada vez aparece este trastorno sin que haya un elemento estresor fuerte. Y además de que estos pacientes, una vez que ha aparecido el primer episodio, eh, van a estar preocupados por esa situación y van a estar pensando cuándo va a volver a aparecer otra vez eso. Por eso se llama trastorno de pánico, ¿no es cierto? Porque están pensando, les da miedo que nuevamente otra vez aparezca ese episodio donde realmente sientan que se van a morir. Y más aún si se asocia a la agorafobia, ¿no es cierto? Ese miedo, ese temor a los espacios abiertos. Entonces, los genes tienen que ver, sobre todo los genes relacionados con la ansiedad, las alteraciones en la neurotransmisión, sobre todo de los neurotransmisores como son la serotonina, la noradrenalina, ese aumento de las catecolaminas, defecto en el locus coeruleus, es la hipersensibilidad al dióxido de carbono, defectos en la neurotransmisión de los GABA, etcétera, etcétera. Hay muchos factores de riesgo y están descritos en la etiología y en teoría, pero que lamentablemente ninguno de esos hasta ahora podemos decir que es a ciencia cierta el que está produciendo, ¿no es cierto? Este trastorno se produce o se refiere a esos ataques de pánico inesperados y recurrentes, que aparecen de una manera súbita y que van apareciendo cada vez más. Entonces esta persona, una vez que ha aparecido el primer episodio o suele aparecer el episodio, por lo menos está un mes preocupado, pensando constantemente en qué momento va a sufrir otro ataque, ¿no es cierto? Entonces por eso puede el primer ataque ser tan alarmante y va a ir a atención primaria, donde se le va a realizar las pruebas de laboratorio, de gabinete, electrocardiograma, y que todo pues obviamente va a resultar normal. Entonces todos los síntomas realmente son muy aparatosos, ¿no? A nivel cardiovascular, dolores de cabeza, mareo, sensación de opresión en el pecho, sensación de opresión en la garganta, la falta de aire, esos temblores y esos pensamientos de muerte. Entonces, estos ataques se desarrollan de improviso, o sea, el paciente no sabe cuándo le va a dar, ¿no es cierto?, en qué momento se va a presentar, aún sin siquiera haber estresores importantes,
y alcanza un máximo en 10 minutos y aproximadamente dura 20 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué es el tiempo en que la persona va a tardar en llegar a un hospital, a un lugar donde se pueda sentir tranquilo? Entonces, este trastorno sabemos que es crónico y los síntomas van a ir fluctuando en frecuencia y en gravedad. A veces van a ser tan graves que realmente van a requerir que el paciente se tenga que internar. Y estos pacientes también tienen tendencia o son pacientes que permanentemente están estresados, ansiosos, depresivos y que tienen tendencia a tener otras enfermedades como la gastritis, y la gastritis pues obviamente puede llevarle a una úlcera gástrica, ¿no es cierto?, enfermedades cardiovasculares, presión alta, y tienen una mortalidad más alta, ¿no es cierto? También se han observado en estos pacientes que pueden haber problemas en la válvula mitral, pueden haber fibromialgia, migraña. De hecho, en la fibromialgia se dice que es una enfermedad que no solo es reumatológica, sino también es neurológica y es psiquiátrica, porque a la larga estos pacientes terminan tomando toda la serie de medicamentos, ¿no? También el síndrome de fatiga crónica, son esas personas que se sienten cansadas todo el tiempo sin que haya una causa aparente ni física que pueda estar generando este trastorno. El colon irritable, el asma, la rinitis, la sinusitis son muy frecuentes y hay comorbilidad. Entonces, esta patología comparte anomalías del tejido conectivo, ¿no? Entonces aquí vemos todos los síntomas que puede dar este trastorno, estos ataques recurrentes de la sudoración, me cuesta respirar, náuseas, tiemblo, quisiera salir corriendo, escalofríos, miedo a tener infarto, se acelera mi corazón, siento que me ahogo, me siento mareado. O sea, realmente aparece súbitamente, alcanza su máxima expresión en 10 minutos y dura 20 minutos, ¿no es cierto? Puede durar más, pero esos 20 minutos realmente son decisivos para el paciente. Ese paciente entonces llega a la consulta en una situación de angustia tal, ¿no es cierto?, que inmediatamente nosotros tenemos que tener en la consulta un botiquín de emergencia para realizar la intervención en crisis, porque esa es una crisis también, ¿no? O sea, solamente no vamos a poder decir, tranquilízate, a ver, respira hondo, podemos decirle, pero si está en un estado de crisis, vamos a tener que utilizar medicamentos, ¿no es cierto? Entonces hay síntomas cognitivos emocionales, esa, eh, esa preocupación constante, ese temor generalizado, esos pensamientos negativos, esa sensación de irrealidad, no parece ser real lo que me está sucediendo, esa dificultad para concentrarse, todos los síntomas fisiológicos y que obviamente va a incidir en su comportamiento, ¿no es cierto? Esas personas tienen inquietud motora, tienen trastornos del sueño y van a evitar algunas situaciones por ese miedo, por ese temor. Entonces, tenemos que tener en cuenta los síntomas cognitivos emocionales, sé que se refieren al pensamiento, a los afectos, los fisiológicos y los síntomas del comportamiento. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de primera línea? También son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Pero estos pacientes que tienen trastorno de pánico son muy sensibles a los efectos colaterales, ¿no es cierto? Y todos los medicamentos de una u otra forma tienen efectos colaterales. Pueden producir mareos, pueden producirle cefalea, pueden producir esa sensación o insomnio o más bien somnolencia. Entonces, como son muy sensibles, pueden presentar todos los síntomas y por eso abandonan el tratamiento. Entonces, por eso es importante comenzar con dosis bajas, ¿no es cierto? Dosis iniciales, ir aumentando paulatinamente hasta alcanzar la dosis terapéutica y después la dosis de mantenimiento. También en este trastorno se ha visto en mi experiencia también, y está descrito, la paroxetina. Es el tratamiento de elección o es el antidepresivo de elección para estos trastornos. Todos estos fármacos se pueden utilizar, todos estos antidepresivos, pero en aquellos pacientes que tienen además una patología asociada cardiovascular, podemos utilizar el citalopram, ¿no?
que tiene menos efectos de provocar palpitaciones, elevar la presión, etcétera. Entonces, tenemos que tener el cuidado de iniciar con una dosis baja y posteriormente aumentar hasta conseguir y alcanzar la dosis de mantenimiento donde el paciente se va a estabilizar en los síntomas. El trastorno de pánico puede ser con o sin agorafobia, ¿no? Sin agorafobia es el que hemos descrito. Con agorafobia es el que se va a presentar cuando el paciente está en lugares amplios, en lugares donde tiene miedo a que le dé el ataque y no hay nadie que pueda socorrerlo, ¿no es cierto? Yo tenía una paciente que prácticamente, literalmente andaba agarrándose de las paredes para llegar a clases, ¿no? No era mi alumna en medicina, era de bioquímica, pero ella decía que llegaba agarrándose de las paredes, se sentaba en el último asiento cerca a la puerta, de manera que ella vivía con el temor de que le dé el ataque y en el momento tenía que huir, ¿no es cierto?, de clase, salir corriendo. Entonces, en la agorafobia, estas personas tienen miedo a los espacios abiertos, a los espacios amplios y donde tienen ese temor de que nadie les va a poder socorrer, nadie los va a ayudar a incluso a escapar y por eso se puede acompañar de esto, ¿no? Entonces hablamos de trastorno de pánico con o sin agorafobia y el tratamiento es el mismo. Entonces, otro de los trastornos de ansiedad que hemos visto que la ansiedad es como un abanico que se abre y ahí están todos sus trastornos, ¿no es cierto? Entonces es el de ansiedad generalizada. Este se caracteriza ¿por qué? Porque en la persona que tiene este trastorno no hay un estímulo que identifique. Son esas personas que todo el tiempo están ansiosas. No todas, pero en su mayoría o se están mordiendo las uñas o se están sacando picaditos de los cabellos, se están reventando sus granitos, ¿no es cierto? O están pensando lo peor, ¿no? Entonces estas personas, este trastorno es muy común que se presente en las mujeres sobre todo y tiene una prevalencia de por vida, ¿no? Las mujeres tienen el doble de probabilidades de tener este trastorno y es frecuente que se inicie un poco después de los 20 años, aunque se puede presentar a cualquier edad. Pocos de estos pacientes buscan ayuda psiquiátrica, ¿no es cierto? Pero van a buscar especialistas y van a decir por qué, para que les traten esa tensión, esas alteraciones del sueño, ¿no es cierto? Porque no van a poder, porque ellas ya piensan que es su forma de ser, ¿no es cierto? Entonces generalmente ellos directamente al psiquiatra o al psicólogo no van a ir, entonces nosotros nos derivan a estos pacientes, ¿no? Entonces estas personas tienen eh, en su etiología ha habido un miembro en la familia con ese trastorno de ansiedad, ¿no? O con un trastorno de ansiedad. También se ha visto que se ha dado en personas que están expuestas durante largo tiempo a los abusos, a la pobreza, a la violencia, ¿no es cierto? Tal es así que ahora les digo, todos estamos ansiosos en esta temporada y debe ser mucha más la ansiedad en aquellos hogares, en aquellas situaciones en las que realmente falta el dinero, o sea, no tienen un sueldo fijo, ¿no es cierto? Y las personas se ponen más ansiosas, tales así que se han incrementado los casos de divorcio, se han incrementado el infanticidio, cosa que no debería ser así, pero esas personas entonces en este momento están expuestas durante largo tiempo. Psicólogos dicen ahora, ¿no es cierto?, que esta temporada de cuarentena ha servido para afianzar los lazos en las familias o para definitivamente destruirlos, ¿no es cierto? Y a veces incluso es más sano alejarse de aquella situación, de aquella exposición a la violencia, ¿no? Es mejor dejar ir. La baja autoestima también tiene mucho que ver, la capacidad deficiente de enfrentar problemas, esas personas que no pueden enfrentar problemas, entonces prefieren callarse, ¿no es cierto? O tienen esa capacidad deficiente de enfrentar problemas y se da en el sexo femenino. Entonces es todo este círculo de los factores de riesgo
y la etiología de la ansiedad generalizada. Por eso estas personas no buscan primero al psiquiatra o al psicólogo, van a buscar al neurólogo, van a buscar al reumatólogo porque tienen una tensión en su espalda, hay tortícolis, ¿no es cierto? Y eso les genera ese estado de hipervigilancia, esa hiperactividad autonómica, temblor, palpitaciones, esa expectación ansiosa, esa expectación de que algo va a suceder. Entonces, se caracteriza este trastorno porque hay una ansiedad y preocupación excesivas acerca de acontecimientos o actividades, ¿no? Entonces se produce esa ansiedad la mayor parte del día. La mayor parte del día estas personas están ansiosas y esta ansiedad dura más o menos unos 6 meses, ¿no? Entonces, y además están ansiosos por algunos eventos o actividades. Entonces nunca logran relajarse estas personas y siempre están esperando lo peor. Viven en ese estado de tensión y de ansiedad permanente. Y como habíamos dicho, por eso es trastorno de ansiedad generalizada. Esa preocupación no está dirigida a nada en particular. En cuanto al tratamiento, y aquí podemos ver la imagen ilustrativa, ¿no es cierto? Hasta cómo cambia el ceño de las personas, cómo están esas personas que tienen este trastorno. Entonces, entre los medicamentos que dan buenos resultados, vuelvo a repetir, la paroxetina, que es 20 a 50 miligramos día, en una sola toma diaria, y el escitalopram, ¿no? Los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina también han dado buenos resultados y teniendo en cuenta que estos antidepresivos, que también son antidepresivos, la venlafaxina, la duloxetina, entonces son antidepresivos duales. ¿Qué quiere decir eso? Que además van a provocar somnolencia y van a calmar un poco la ansiedad, tienen efecto ansiolítico también y se puede utilizar en la noche. Y eso es beneficioso porque estos pacientes, como no duermen, ¿no es cierto?, tienen trastornos en el sueño, entonces se puede utilizar en la noche, a diferencia de la paroxetina y el escitalopram, que se utilizan en el día porque mejora el estado de alerta, ¿no es cierto? La persona se mantiene despierta. Entonces, los inhibidores selectivos de la noradrenalina, en cambio, tienen ese efecto dual. Las benzodiazepinas, como en todos estos trastornos de ansiedad, ¿no es cierto? Por eso es ansiedad y las benzodiazepinas son ansiolíticos. Entonces, se pueden utilizar, pero teniendo en cuenta la edad del paciente, el hecho de que pueda, porque los pacientes a menor edad tienen mayor potencial de causar tolerancia y dependencia, ¿no es cierto? Entonces, cada vez necesitan una dosis más alta para lograr ese efecto y como el efecto que provoca en los ansiolíticos es realmente relajante, porque además son miorelajantes, son antidepresivos, son anticonvulsivantes, son ansiolíticos, son tranquilizantes, son hipnóticos. Imagínense, tienen como 6 o más efectos, ¿no es cierto? Pero son eficaces, pero tenemos que tener mucho cuidado en saber a quiénes les vamos a administrar, ¿no es cierto? Podemos utilizar en personas ya mayores, en personas adultas o cuando la ansiedad es grave. La terapia cognitiva conductual es muy importante porque tenemos que reestructurar esos pensamientos, ¿no es cierto? Pero es un poco difícil porque esa persona está todo el tiempo preocupada y ansiosa y por eso se tiene que utilizar además técnicas de relajación y de exposición. Como hemos hecho la de sensibilización sistemática y el afrontamiento de las situaciones, igual hay que exponer al paciente a ver a qué situaciones les teme más. Tenemos que identificar esos estímulos o esas situaciones en las que se siente más ansioso, pero la terapia también es larga porque como hemos visto, ansiedad generalizada, ¿no es cierto? Y finalmente vamos a hablar del trastorno obsesivo compulsivo. Hemos visto, este es un recuerdito solamente para que se vayan acordando en el examen,
de qué es la ansiedad, ¿no es cierto? La ansiedad, todo el tiempo estamos hablando de lo que es la ansiedad, entonces sabemos que es un mecanismo adaptativo natural, que todos tenemos en algún momento ansiedad, que es normal, pero si va a interferir en nuestra vida, entonces sí se va a tornar patológica, ¿no es cierto? ¿Qué hace la ansiedad? Es un mecanismo, es un estado emocional, si bien es desagradable, natural, que nos permite ponernos alertas ante sucesos que ya sabemos que van a venir, sucesos comprometidos, un examen, por ejemplo, ¿no es cierto? Nos ponemos alerta ante un examen, sí, y nos adaptamos, porque hemos leído, no hemos leído, empezamos a pensar todo, pero finalmente nos adaptamos a eso, porque imagínense que si tenemos ansiedad y todos vamos a entrar temblando al examen, ¿no? O con palpitaciones, ya sí realmente sería patológico. Cuando, por eso, cuando este sistema de respuesta normal se ve desbordado, entonces va a empezar a funcionar incorrectamente, anormalmente y va a provocar todos estos síntomas: nerviosismo, tensión, angustia, miedo, inseguridad. ¿No es cierto? Y sabemos las diferencias entre lo que es una ansiedad normal y una ansiedad patológica. La normal los episodios son leves, la intensidad es leve, la duración limitada, a diferencia de la patológica que son repetidos con una intensidad alta y una duración prolongada. Y cómo reaccionamos normalmente, como el común de las personas, como se puede esperar. En cambio, cuando ya es patológica hay una reacción desproporcionada y el grado de sufrimiento que produce esto es limitado y transitorio en una ansiedad normal, porque sufrimos, ¿no es cierto?, cuando vamos a dar un examen, cuando vamos a ir a una entrevista de trabajo, y en la patológica es alto y duradero y el grado de interferencia en la vida cotidiana en la normal es ausente y en la patológica es profundo. Entonces vamos a hablar entre los últimos trastornos de ansiedad. Han visto ustedes que son varios, ¿no es cierto? Es como un abanico, les había dicho. También está el trastorno obsesivo compulsivo. De todas estas películas, si ustedes me preguntan, estaba viendo Aviador, sí he visto, pero hace tanto tiempo que no me acuerdo. Las otras no, y esta sí. Mejor Imposible es, creo, la que mejor ilustra, la que mejor nos muestra todas las obsesiones, todas las compulsiones, y realmente les sugiero que puedan ver, porque así va a ser más fácil comprender algunas cosas, porque sé que psiquiatría es muy árida la especialidad, los términos también son nuevos, ¿no es cierto? Entonces tenemos, y si no estamos atentos y nos concentramos, entonces difícilmente vamos a aprender en una sola vez. Peor aún, ¿cierto? Si dejamos nuestra cámara encendida y nos dormimos, entonces es obvio que no vamos a poder entender, ¿no? Los primeros síntomas de este trastorno suelen aparecer durante la niñez y la adolescencia, y se dice que aproximadamente 19 millones en Estados Unidos sufren algún trastorno de ansiedad, ¿no? Y sobre todo el trastorno de pánico se desarrolla en los últimos años de la adolescencia o en los primeros años de la edad adulta, y el TOC suele aparecer durante la niñez o la adolescencia. Y sí, es verdad este trastorno, porque tenía una paciente que realmente ella decía que desde niña, o sea, desde que se acuerda, desde que iba a la escuela, tenía este problema. Ahora ella lo reconoce, ¿no es cierto?, como problema, y por eso ha buscado ayuda, pero ella decía que si no se levantaba muy temprano, además ella era de provincia, a las 5 de la mañana tenía que estar desempolvando todas sus cosas, todas, desde sus juguetes, tendía su cama, ordenaba pulcramente su cuarto y recién podía salir a desayunar o irse a la escuela, ¿no? Y decía eso me causaba problemas con mi hermano, porque me decía que yo le hacía reñir a él con mis papás, que porque no era así, no era como yo, ¿no es cierto? Entonces ella dice, desde siempre, y aún ahora no puedo estudiar, no puedo hacer nada si mi cuarto está sucio. O sea, estoy con ese pensamiento. A veces me atraso, salgo y voy a clases,
pero estoy con ese pensamiento durante todo el día que por qué no he ordenado, por qué no he ordenado, y no duermo hasta terminar de desempolvar todo, todos los días. Ella dice, es un hábito, ¿no es cierto? Pero ¿y qué pasa si dejas de hacerlo? O sea, estamos trabajando en eso. Pero ella dice, no, yo no puedo, o sea, me da angustia, me da, me da ganas de llorar si yo estoy acostada y he visto y no he terminado de limpiar, me levanto, sea la hora que sea. Entonces ahí estamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y por qué? Ahora vamos a ver. Este trastorno es uno de los trastornos más comunes, ¿no es cierto? Tanto igual después del trastorno de pánico, igual que aparece más en la consulta privada y se estima que uno de 40 adultos y uno de cada 200 niños sufren este desorden en algún momento de sus vidas. Y casi 3 millones de estadounidenses sufren este trastorno, sufren este trastorno. ¿Qué se refiere aquí? A esas ideas permanentes, preocupaciones, esas ideas de contaminarse, de poner las cosas en orden, de ordenar por colores, tamaños, los objetos de acuerdo a la forma, esos verificadores que van a verificar si la llave del gas está cerrada, si la garrafa está cerrada, si el interruptor está apagado y verifican presionando una, dos, tres o cuatro veces la, el interruptor o para verificar si realmente la garrafa está cerrada, la vuelven a abrir y la vuelven a cerrar, ¿no es cierto? Entonces es un continuo de estar con esas ideas. ¿Qué es entonces el trastorno obsesivo compulsivo? También es un trastorno de ansiedad, pero no se olviden que hay un trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, que ellos ya nacen con esos genes, ¿no es cierto? Y se van desarrollando a medida que el niño va desarrollando. Y además hemos dicho que es frecuente en hijos mayores, ¿no es cierto? A los que le dan la responsabilidad y le dan todas las tareas para que puedan ellos ser el ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Estas personas, en cambio, pueden empezar sus síntomas en la niñez o en la adolescencia o en los 20 años, aunque se puede presentar en cualquier momento de la vida. Entonces, ¿a qué se refiere? Que estas personas tienen pensamientos, temores, preocupaciones irracionales que tratan de superar mediante una actividad ritual. Si nos acordamos de una de las protagonistas de la película Tok Tok, para los que han visto, ¿no es cierto? De la señora, no me acuerdo, soy mala para los nombres, ya les dije, de la señora que tenía que tener su llave, ¿no es cierto? Era con la llave. Volvía hasta, pensaba que había dejado, que no había cerrado y volvía otra vez, bajaba otra vez del micro, del colectivo y volvía otra vez, ¿no es cierto? Entonces esos pensamientos que le atacan a la persona hacen que realicen rituales y ese ritual calma esa ansiedad. Esas personas, el ejemplo más común que les doy, ¿no es cierto? Que caminan por la calle sin pisar las rayas en las aceras y cuando las pisan tienen que volver atrás. ¿Para qué? Ese es el ritual, porque pisan y recién pueden continuar, porque ese es el ritual que hace que no tengan, el ritual mejor dicho es no pisar las rayitas, ¿no es cierto? Caminan sin pisar las rayitas. Ese es su ritual, porque si pisan, ahí les genera esa gran angustia, esa ansiedad. Y para no tener esa angustia tienen que volver atrás y volver a pisar. Ojalá si pudieran, muchas personas siguen caminando, pero están con esa angustia, están con esa ansiedad y aunque hayan caminado ya una cuadra o dos cuadras, tienen que volver atrás. Hay personas igual, miren, esa película se adapta a esto generalmente mejor imposible, que no les gusta tocar a las personas, ni que la toquen. Entonces anda por la calle esquivando a las personas, como ahora muchos andamos, ¿no es cierto? Porque si las personas no son responsables, nosotros tenemos la obligación de serlo. Entonces tenemos que evitar las aglomeraciones y estar donde no haya gente, pero algunas personas están caminando entre dos o tres y pasan rosa, les vale, si me
perdón la expresión, pero les vale. Entonces tenemos nosotros que ser responsables y en esa película ustedes pueden ver que evitar a las personas, ¿no? Ahora algunos estamos andando así. Entonces, esas imágenes, esos pensamientos perturbadores frecuentes, repetitivos que se presentan todo el tiempo en estas personas se denominan obsesiones. Y los rituales repetidos que se llevan a cabo para evitarlos, para disiparlos, son las compulsiones. Por eso es obsesivo compulsivo. El obsesivo tiene esas ideas fijas, ¿no es cierto? Esas ideas fijas y tiene que realizar rituales y que son las compulsiones. Entonces, el hecho de que si no he salido a la calle y no me acuerdo si he apagado la luz, ¿no? Entonces vuelvo a mi casa, ¿no es cierto? Porque estoy haciendo las cosas y estoy con esa angustia. ¿Habré apagado la luz? ¿Habré apagado la luz? Esa es una idea que se mantiene fija en mi cabeza. Entonces tengo que volver a mi casa y verificar. Y si tengo que presionar 2 o 3 o 4 veces el interruptor, entonces lo tengo que hacer. Y esa es la compulsión. O sea, presionar 3 o 4 veces el interruptor, esa es la compulsión, ese es el ritual. Si no lo hago, me voy a sentir mal, ¿no es cierto? Entonces, las obsesiones son pensamientos, impulsos, imágenes no deseados, superfluos, recurrentes, que se experimentan como inoportunos e inapropiados. Y las compulsiones son conductas repetitivas o rituales que la persona que está afectada se siente impulsada a realizar de un modo determinado, ¿no es cierto? Estas acciones compulsivas o rituales se llevan a cabo ¿para qué? Para reducir la ansiedad, la angustia o impedir que ocurra algo malo, porque si tiene pensamientos, pero no solo se refieren al hecho de ordenar, al hecho de no contaminarse, no, también son pensamientos que son intrusivos en la conciencia de la persona, ¿no es cierto? Y permanentemente están pensando que se pueden morir, que les puede pasar algo. Entonces, eh, estas personas que tienen este trastorno reconocen que están equivocados, ¿no es cierto? Saben que están equivocados y por eso buscan ayuda, porque toda esta su actitud, toda esta su conducta generalmente les va a traer complicaciones tanto en las diferentes esferas de su vida. En cambio, a diferencia de los pacientes que tienen trastornos de personalidad obsesiva compulsiva, ellos no reconocen, ¿no es cierto?, el carácter patológico de su enfermedad es su personalidad. Además, ellos dicen, yo soy responsable, yo soy ordenado, yo soy el que me preocupo. En cambio, los demás no, hacen las cosas muy a la ligera, no se preocupan. Entonces, ¿por qué tendría yo que hacer tratamiento si los demás están equivocados? Yo soy el que hago bien las cosas, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. El paciente con trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo es egosintónico con su trastorno. El paciente obsesivo compulsivo de trastorno, que tiene trastorno de ansiedad obsesivo compulsivo, es egodistónico con su trastorno, ¿no? ¿Cuáles son las causas para que se produzca este trastorno? Se desconocen las causas de este trastorno. No obstante, las investigaciones indican que es un trastorno neurológico, aunque hay muchas causas, van a ver, y las evidencias sugieren que estas personas pueden tener alteraciones a nivel del cerebro, a nivel sobre todo del metabolismo de la serotonina. El trastorno obsesivo compulsivo puede ser una característica familiar. De hecho, se dice que hay familias que tienen este trastorno, entonces hay un componente genético. También hay teorías recientes que sugieren que las infecciones, sobre todo por estreptococos, pueden provocar la aparición de este trastorno o en algunos casos agravarlo, ¿no? Sabemos que en algún momento todos en nuestra vida tenemos rasgos obsesivos compulsivos. Somos ordenados, sabemos dónde están nuestras cosas, pero en aquellas personas en las que estos síntomas van a producir disfuncionalidad en su vida, entonces ahí ya es el problema, ¿no? Entonces, esas personas que tienen esas obsesiones, que tienen esas ideas permanentes, repetitivas,
saben que les genera ansiedad, ¿no? Entonces esa ansiedad les lleva a realizar esos rituales compulsivos, como una paciente que tiene que ordenar su ropa de acuerdo al día, ¿no es cierto? De acuerdo ella dice, de acuerdo al día, no, mañana es miércoles, tengo que ponerme falda, el jueves no, tengo que usar pantalón y tiene que ser de este color, ¿no es cierto? Entonces, si no, y además tiene que ordenar en la noche, ¿no es cierto? Tiene que ver las combinaciones, con qué zapatos, con qué accesorios, etcétera, etcétera. Porque si no realiza y tiene esa idea permanente en su cabeza y está pensando, no, bueno, ya ahorita voy a preparar mi ropa, ahorita me voy a preparar la ropa y tiene que preparar en la noche, porque si no prepara en la noche, al día siguiente está con mayor ansiedad, ¿no? Entonces prepara su ropa en la noche de acuerdo al día, de acuerdo a todo lo que ella considera y al preparar y dejar listo en su perchero, en su silla, en su cama, si mañana me levanto y me pongo esto, siente alivio temporal de esa ansiedad, ¿no? Y, pero como dice el nombre, es temporal. Entonces, nuevamente va a haber esas obsesiones, nuevamente van a haber ideas repetitivas que generalmente se repiten, otras veces son en diferentes sentidos, pero normalmente son en una situación, ¿no es cierto? Nuevamente aparecen esas ideas o esos pensamientos repetitivos y otra vez se produce este círculo vicioso del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ya? ¿Y cuáles son los síntomas más comunes? Con esto, con esta diapositiva vamos a terminar. Con la siguiente, ya tenemos poquitos minutos. Esa preocupación exagerada por la sociedad, los gérmenes, la contaminación, las dudas reiteradas, los pensamientos persistentes acerca de alguna situación como la violencia, las heridas, matar a alguien, herirse a sí mismos. Imagínense que una persona tenga que estar pensando en eso todo el tiempo. ¿Le va a generar ansiedad? Seguro que sí. A cualquiera. Ahorita, por ejemplo, estamos pensando en todos en el, que nos podemos enfermar, ¿no es cierto? Pero no tenemos que dejar que nos afecte y a propósito de eso tenemos que hacer un trabajo que el otro grupo ya lo está haciendo. Periodos excesivos de tiempo tocando cosas, contando, pensando en números, en secuencias, preocupación por el orden, la simetría, la exactitud. Imagínense que hasta para comer un chubi se llama, ¿no? Para comer un chubi, estas personas tienen que ordenar por colorcitos. Si no, entonces se van a sentir ansiosos, ¿no? Entonces, esa preocupación por el orden, la exactitud, la simetría, entonces esa necesidad impulsiva por una rutina. Esos pensamientos persistentes acerca de actos sexuales repugnantes, la demostración de conductas prohibidas consideradas tabú. No se olviden que los obsesivos compulsivos son muy moralistas, ¿no es cierto? Son muy prejuiciosos, son juzgadores. Entonces tienen mucho que ver con la moral, con la ética. Pensamientos preocupantes que están en contra de sus convicciones religiosas, necesidad extrema por saber o recordar cosas que pueden ser triviales, atención excesiva de detalles, preocupación excesiva de que algo terrible suceda, pensamientos, impulsos o conductas agresivas. Todos estos pensamientos están en la cabeza de estas personas permanentemente y para disminuir esa ansiedad tienen que realizar los rituales, ¿no? Entonces ahí vamos a quedar, por favor. Ya no nos falta mucho para terminar. ¿Ya? Doctora, Sí. tenía una pregunta. Bueno, quería preguntarle si hay la posibilidad de que volvamos a retomar las 2 horas.